Esto ocurrió a finales de 2019, cuando Margarita tenía 61 años y ya caminaba con esa serenidad forzada de quienes han aprendido a resistir más de lo que celebran. Vivía sola desde hacía décadas, desde que su esposo, pescador de manos ásperas y olor permanente a sal marina, murió en una tormenta que nunca volvió a mencionarse en la familia sin que el aire se pusiera denso. Crió a Daniel y a Sofía sin permitirse debilidad, convirtiendo el sacrificio en rutina diaria. Dobles turnos, ropa siempre. Impecable. Cenas calientes, aunque ella cenara pan con café después. Para el mundo era fuerte, para sus hijos incansable. Pero en el silencio de su casa, cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada y el mar se escuchaba a lo lejos, Margarita sentía algo que jamás confesó. Una invisibilidad lenta, como si su identidad se hubiera reducido a madre que aguanta. Y entonces llegó el diagnóstico. Una enfermedad degenerativa terminal. 1 o 2 años, dijeron. Ella salió del consultorio con el Sinio Sontosen sobre cerrado en el bolso y una sola pregunta martillándole el pecho. Si dejaba de ser necesaria, seguirían eligiéndola. Semanas después perdió un vuelo mientras viajaba para ayudar a su hermana. Nada extraordinario, solo una cadena de pequeños retrasos que terminaron con la puerta del embarque cerrándose frente a ella. Se quedó quieta con la maleta en la mano, observando cómo el personal retiraba el letrero del vuelo, sintiendo por primera vez que el mundo seguía sin esperarla. Fue entonces cuando vio a Lucía, 25 años, rostro agotado pero firme. Una bebé diminuta en brazos envuelta en una manta demasiado grande para su tamaño. La niña lloraba con ese llanto bajito de los que ya no tienen energía. Lucía no pedía ayuda. Miraba alrededor midiendo riesgos, como alguien que ha aprendido que confiar puede ser peligroso. Margarita le ofreció agua, luego un café, luego conversación. Y en menos de una hora supo que esa joven no tenía casa, ni red de apoyo, ni plan. Solo esa bebé, llamada Emma, y una determinación frágil pero real. Sin entender del todo por qué, Margarita sacó de su bolso un llavero antiguo con un pequeño barco grabado. Eran las llaves de su casa de playa, cerrada desde hacía años por el peso de los recuerdos. Se las puso en la mano y dijo, «Cuídala, solo eso». Y mientras se alejaba del aeropuerto, sintió que acababa de hacer algo imprudente, o profundamente necesario. Los primeros días después de entregar esas llaves fueron raros, como si Margarita hubiera dejado una parte de sí misma en la mano de una desconocida. Volvió a su rutina, ayudó a su hermana, se quedó un tiempo fuera, y por momentos se convencía de que lo que hizo era una locura de señora sensible. Pero por la noche, cuando el cuerpo se cansaba y la mente se encendía sola, aparecían imágenes que no tenía cómo comprobar. La bebé llorando en un cuarto frío. Lucía intentando calentar agua en un microondas ajeno. Una puerta que no se abría. Margarita se sorprendía rezando cosas pequeñas, cosas que no se rezan en voz alta, que la casa estuviera intacta, que el techo no tuviera goteras, que la joven no invitara a nadie, que no se metiera en problemas, y al mismo tiempo, esto fue lo más confuso, sentía una especie de alivio clandestino, como si por primera vez en años hubiera hecho algo que no era lo correcto para la familia, sino algo que le pertenecía a ella. En esos meses no llamó a Daniel ni a Sofía para contarles, no porque quisiera esconderlo como una culpa, sino porque intuía que ellos lo convertirían en otra cosa, o en un sermón, o en una preocupación, o en un «mamá, ¿por qué haces esas cosas?». Margarita estaba cansada de justificar la forma en que amaba, y mientras tanto el diagnóstico avanzaba como un reloj sin ruido. Días en que las manos temblaban un poco más, otros en que subir escaleras parecía una tarea de otro cuerpo. En algún punto de ese viaje, sentada sola en una cafetería cualquiera, Margarita se dio cuenta de algo que le dio vergüenza admitir. Lo que le dolía no era la enfermedad. Era la posibilidad de morir sin haber sido vista de verdad. No como la madre que se sacrificó, no como la viuda que aguantó, sino como una persona completa, con miedo, con ganas de ser cuidada, con necesidad de ternura sin factura. Y ahí, en ese momento, es cuando este relato empieza a sonar como confesión de foro, porque a veces uno escribe para que alguien, aunque sea un desconocido, lo mire sin exigencias. Si has llegado hasta aquí, de verdad te lo digo. Cuéntame desde dónde estás leyendo esto. Y si alguna vez hiciste algo impulsivo solo porque necesitabas que tu vida significara algo. Y si puedes, dale like o compártelo. Porque hay gente que se está muriendo en vida por dentro sin que nadie lo note.
Margarita no lo sabía todavía, pero esa decisión absurda del aeropuerto iba a terminar mostrándole con una crueldad tranquila quién la veía y quién simplemente la cargaba como una deuda emocional. 5 meses después, Margarita regresó a la casa de playa con el corazón latiendo como si fuera a enfrentar una escena de desastre. El camino de arena seguía igual, las mismas gaviotas sobrevolando bajo, el mismo olor a algas secas pegado al aire. Pero cuando abrió la reja, algo no encajaba con sus miedos. El jardín estaba podado. No perfecto, pero cuidado. Las macetas que ella había dejado quebradas y torcidas, ahora estaban alineadas. La pintura azul de la puerta, descascarada desde hacía años, tenía pequeños retoques hechos a mano, no profesionales, pero honestos. Margarita entró preparada para lo peor. Y se quedó inmóvil. La casa no estaba invadida, estaba habitada. La cocina tenía dibujos infantiles pegados con cinta. Había olor a sopa recién hecha. Una manta tejida cubría el sofá donde antes solo había polvo. Y lo que terminó de romperle algo por dentro fue ver fotografías enmarcadas sobre la repisa. Fotos antiguas de ella con sus hijos cuando eran pequeños. Imágenes que ella misma había guardado en cajas porque le dolían demasiado. Alguien las había limpiado, elegido y colocado en un lugar de honor. Lucía apareció desde el pasillo con Emma en brazos, ya más grande, con los ojos vivos y redondos. No hubo sorpresa en su mirada, solo alivio, como si hubiera estado esperando ese momento con la conciencia tranquila. No había fiesta, no había dramatismo, solo respeto. La joven empezó a explicarle casi nerviosa que había conseguido trabajos esporádicos limpiando casas, que no tocó nada que no fuera necesario, que reparó una fuga pequeña del baño con ayuda de un vecino, que cada noche le hablaba a Emma de la señora del barco, que les dio un techo cuando no tenían nada. Margarita no supo qué decir, porque lo que estaba viendo no era gratitud exagerada, era honra. Una desconocida había tratado su casa con más consideración que sus propios hijos en los últimos años, que apenas la visitaban y siempre con prisa. Y en ese instante, de pie en medio del salón lleno de vida, Margarita sintió algo incómodo y luminoso al mismo tiempo. Una extraña había sabido verla, mientras sus hijos hacía tiempo que solo la medían. Lucía salió del pasillo con Emma en brazos, más grande, con esos ojos redondos que parecían absorber el mundo entero. No hubo pánico ni disculpas atropelladas, solo una calma honesta. Le explicó que había conseguido trabajos limpiando apartamentos, que un vecino le enseñó a arreglar una fuga del baño, que había separado el dinero de los servicios en un frasco etiquetado. Hablaba con una mezcla de dignidad y gratitud que no sonaba a deuda. Cuando dijo que cada noche le contaba a Emma que esa casa era un regalo de alguien valiente, Margarita sintió una punzada en el pecho. Valiente. Nadie la llamaba así desde hacía años. Sus hijos la llamaban fuerte, sí, pero fuerte como se llama a una pared que sostiene techo, no como se llama a una persona que también se cansa. Y mientras miraba a esa joven madre caminar por su cocina como si la respetara, Margarita entendió que algo dentro de ella estaba despertando, algo que llevaba mucho tiempo adormecido. Esa noche, ya instalada en uno de los cuartos, Margarita no pudo dormir. El sonido del mar entraba por la ventana entreabierta y le recordaba todas las madrugadas que había pasado sola criando hijos, pagando cuentas, reprimiendo lágrimas para no preocupar a nadie. Pensó en Daniel, siempre ocupado, siempre prometiendo visitar cuando baje la carga de trabajo. Pensó en Sofía, cariñosa pero distante, como si hablar con su madre implicara cargar una mochila invisible. Nunca les exigió nada directamente, pero siempre dejó caer frases como recordatorios de todo lo que hizo por ellos. Yo renuncié a muchas cosas por ustedes, decía, sin darse cuenta de que esa frase se convertía en una balanza eterna. Esa madrugada fue la primera vez que Margarita se permitió pensar algo incómodo. ¿Y si su sacrificio, en lugar de ser amor puro, se había convertido en una deuda que nadie sabía cómo pagar? Esa pregunta no la dejó dormir. Y fue ahí, mirando el techo de madera que su esposo había barnizado años atrás, cuando tomó la decisión que cambiaría todo. Convocaría a sus hijos a la casa de playa. Ya no para que la visitaran, sino para que hablaran. De verdad. A la mañana siguiente, con el mar todavía gris y el café enfriándose en la mesa, Margarita escribió el mensaje. No fue largo ni dramático. Solo una frase directa. Necesito que vengan este fin de semana a la casa de playa. Es
importante. No explicó más. Durante años había adornado cada conversación para no incomodar, para no parecer necesitada. Esta vez no. Daniel respondió horas después con un ¿está todo bien? Como si la palabra importante fuera sinónimo de problema. Sofía tardó un poco más, pero confirmó que iría. Margarita dejó el teléfono boca abajo y sintió algo parecido al vértigo. No sabía exactamente qué iba a decir. Solo sabía que ya no podía seguir actuando como si todo estuviera bien. Mientras tanto, Lucía se movía por la casa con discreción, como si entendiera que algo estaba por cambiar. Emma gateaba por el suelo de madera, golpeando con sus manitas el piso como si marcara un ritmo nuevo en aquella casa que llevaba años en silencio. El sábado llegó con un cielo demasiado claro, casi cruel. Daniel fue el primero en aparecer, bajando del coche con el teléfono aún en la mano, traje sin corbata, ojeras de alguien que duerme poco y produce mucho. Sofía llegó después, con un abrazo rápido y ese perfume dulce que Margarita siempre asociaba con despedidas apresuradas. Se sentaron en el salón donde las fotografías ahora enmarcadas parecían observarlos a todos. Lucía, con una delicadeza que Margarita nunca olvidaría, se llevó a Emma al jardín para darles privacidad. El silencio se instaló pesado, incómodo. Daniel empezó hablando de trabajo. Sofía preguntó por la salud, pero lo hicieron con esa formalidad distante que uno usa con conocidos, no con la propia madre. Margarita los miró largo. Rato antes de decir nada, estaba observando a sus hijos como si intentara entender en qué momento dejaron de ser niños y empezaron a ser adultos que la visitaban por calendario. Y entonces respiró hondo, porque sabía que la conversación que estaba a punto de comenzar no tenía vuelta atrás. Margarita no levantó la voz. Nunca lo hacía. Solo los miró con una calma que descolocó a ambos. «Quiero entender por qué dejaron de venir», dijo finalmente sin rodeos. Daniel frunció el ceño. Sofía bajó la mirada. Al principio intentaron suavizarlo. Trabajo, compromisos, vida adulta. Pero Margarita no estaba preguntando por agendas, estaba preguntando por distancia. «¿Cuándo fue la última vez que vinieron sin que yo los llamara?», insistió. El silencio que siguió fue más honesto que cualquier excusa. Daniel empezó a tamborilear los dedos sobre la mesa. Sofía jugueteaba con el anillo que siempre giraba cuando se sentía incómoda. Margarita sintió algo que no era rabia. Era tristeza lúcida. Durante Ninos 80 años había intuido ese alejamiento, pero lo había maquillado con comprensión maternal. Esa tarde, por primera vez, decidió no protegerlos de la incomodidad. Fue Daniel quien rompió el equilibrio, no con gritos, sino con una frase que salió más rápido de lo que pudo medir. «Mamá, siempre sentimos que nunca era suficiente». Margarita se quedó inmóvil. Sofía levantó la cabeza y asintió con los ojos ya húmedos. «Crecimos con la sensación de que teníamos que compensarte», añadió ella en voz baja. «Cada logro, cada ascenso, era como si estuviéramos pagando una deuda que nunca terminaba». Las palabras cayeron pesadas, pero no eran crueles. Eran dolorosamente sinceras. Daniel explicó que cuando evitaba visitarla no era por falta de amor, sino por agotamiento emocional. «Siempre sentí que tenía que demostrar que valía todo lo que hiciste por nosotros». Margarita sintió el golpe en el pecho. Nunca pidió explícitamente nada, pero tampoco soltó nunca el peso de lo que había dado. Y en ese momento entendió algo devastador. Su sacrificio, convertido en orgullo silencioso, había construido una culpa que sus hijos no sabían cómo sostener. Margarita sintió que el aire se hacía más denso, como si la casa entera hubiera decidido escuchar. No se defendió de inmediato. Durante años había tenido argumentos preparados, frases listas para recordar todo lo que había hecho por ellos. Pero esa vez no salió nada. Solo una verdad incómoda empezó a tomar forma dentro de ella. Había convertido el iscientocino sacrificio en identidad. Y cuando uno convierte algo en identidad, cualquier intento de los demás por vivir su propia vida se siente como traición. Daniel hablaba de ansiedad, Sofía de culpa crónica. Ambos coincidían en algo que a Margarita le costaba procesar. Nunca se sintieron libres de ser simplemente hijos. Siempre fueron responsables emocionales de una madre fuerte que nunca parecía necesitar nada, pero que recordaba constantemente cuánto había dado. Ese descubrimiento no fue una explosión.
Fue una grieta silenciosa que empezó a romper años de narrativa interna. Y aquí es donde la historia deja de ser solo de Margarita y empieza a tocar algo más amplio. Porque cuando el orgullo se mezcla con el amor, puede deformarlo sin que nadie lo note. Si esta historia te está moviendo por dentro, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si alguna vez sentiste que el amor venía con condiciones invisibles, deja un comentario. A veces, leer otras voces ayuda más de lo que imaginamos. Daniel, con los ojos rojos, dijo algo que terminó de desarmar a su madre. Nos alejamos porque te amábamos, pero no sabíamos cómo amarte sin sentir que siempre estábamos en deuda. Sofía añadió, casi susurrando, que cada vez que pensaba en visitarla sentía primero culpa, luego obligación, y recién después cariño. Margarita sintió el peso de esas palabras caer como una marea. No eran acusaciones, eran confesiones. Y por primera vez en muchos años, los tres estaban hablando sin máscaras. Margarita respiró hondo. Las manos le temblaban levemente, pero no por debilidad, sino porque sabía que el siguiente paso cambiaría el eje de la conversación. Durante meses había guardado el diagnóstico como un secreto íntimo, casi como una prueba silenciosa. No quería que la miraran con lástima. No quería abrazos nacidos del miedo. Pero ahora entendía que el silencio también era una forma de manipulación. Los miró uno por uno, como si intentara memorizar sus rostros en ese instante. Exacto. Y dijo con voz firme: tengo una enfermedad degenerativa, es terminal. No hubo dramatismo en la forma, pero el efecto fue inmediato. Daniel se quedó inmóvil. Sofía abrió la boca sin sonido. Margarita continuó explicando lo que los médicos le habían dicho, 1 o 2 años, tal vez menos, y agregó algo que llevaba guardado desde el día del diagnóstico. No les dije antes porque no quería que vinieran por culpa. El impacto fue distinto al que ella había imaginado. Daniel no reaccionó con reproche, sino con una angustia cruda, casi infantil. Sofía comenzó a llorar de una forma que no lloraba desde adolescente. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntaron casi al mismo tiempo. Y Margarita, por primera vez, respondió sin orgullo. Porque necesitaba saber si aún existía algo auténtico entre nosotros. Esa frase cambió la dirección del conflicto. Ya no se trataba del pasado ni de reproches acumulados. Se trataba del tiempo que quedaba. Daniel se levantó, caminó hasta la ventana, se pasó las manos por el rostro. Sofía se acercó a su madre con una lentitud que parecía pedir permiso. Y en ese salón lleno de fotografías antiguas, la familia empezó a entender que la conversación no era sobre lo que faltó, sino sobre lo que aún podía construirse antes de que el reloj se agotara. El silencio que siguió no fue incómodo, fue vulnerable. Daniel volvió a sentarse, pero ya no tenía la postura rígida del ejecutivo que administra todo. Tenía los hombros caídos de un hijo que acaba de entender que puede perder a su madre de verdad. Sofía se arrodilló frente a Margarita y apoyó la frente en sus manos, como hacía de niña cuando buscaba consuelo. Margarita sintió algo que hacía años no sentía. No la estaban mirando como símbolo, ni como deuda, ni como ejemplo. La estaban mirando como persona, con miedo real de perderla. Daniel habló primero con la voz quebrada. No sabíamos cómo acercarnos sin sentir que fallábamos. Margarita respondió sin reproche, casi en un susurro: yo tampoco supe cómo soltar. Esa frase sencilla empezó a desmontar décadas de orgullo y malentendidos. Esa tarde lloraron los tres. Pero no fue un llanto descontrolado. Fue un llanto que limpia. Hablaron de recuerdos sin medirlos como sacrificios. Daniel confesó que siempre quiso irse a estudiar fuera, pero no lo hizo por miedo a parecer ingrato. Sofía admitió que muchas veces evitó compartir problemas personales, porque sentía que no tenía derecho a cargar a su madre con más peso. Margarita escuchó todo sin interrumpir, entendiendo que el amor mal gestionado puede volverse carga sin intención. En algún momento, Daniel tomó la mano de su madre y dijo algo que selló el cambio. No queremos cuidarte porque nos debas algo. Queremos estar porque te elegimos. Y esa palabra, elegimos, resonó dentro de Margarita con una fuerza inesperada. Por primera vez desde el diagnóstico, la muerte dejó de ser lo único que ocupaba espacio en su mente. Porque ahora había algo más urgente: vivir el tiempo que quedaba de forma consciente, sin cuentas pendientes.
Los días siguientes no fueron mágicos ni perfectos, pero fueron reales. Daniel pidió unos días libres en el trabajo con una urgencia que sorprendió incluso a sus colegas. Sofía reorganizó su agenda para quedarse más tiempo en la casa de playa. No se trataba todavía de renuncias dramáticas, sino de presencia concreta. Se sentaban a desayunar juntos, algo que no hacían desde hacía años, y hablaban sin que Margarita tuviera que dirigir la conversación. Lucía observaba desde cierta distancia respetuosa, entendiendo que estaba presenciando una reconstrucción íntima. Emma, ajena a todo, gateaba entre las piernas de los adultos, riendo con esa risa que desarma cualquier tensión. Y Margarita, que siempre había sido la que organizaba, la que resolvía, empezó a practicar algo nuevo, dejarse cuidar sin convertirlo en deuda. Cuando Daniel lavó los platos sin que nadie se lo pidiera, ella no dijo, después de todo lo que hice. Por ustedes. Solo dijo, gracias. Una tarde, sentados en el porche mirando el mar, Daniel tomó una decisión que llevaba años postergando. Confesó que su trabajo, aunque exitoso, lo estaba consumiendo por dentro. Siempre pensé que tenía que demostrar que valía todo lo que invertiste en mí, admitió. Sofía, por su parte, habló de su propia vida acelerada, de la necesidad constante de estar disponible para todos menos para sí misma. Margarita los escuchaba con una serenidad nueva, casi liviana. Entendió que el sacrificio que había hecho no necesitaba ser validado a través de sus éxitos. Esa tarde no hubo promesas grandilocuentes. Hubo algo más fuerte. Decisiones conscientes. Daniel anunció que empezaría a delegar responsabilidades y considerar un cambio de ritmo. Sofía habló de pedir una licencia laboral para pasar más tiempo con su madre. No lo hicieron por obligación. Lo hicieron porque, por primera vez, estaban eligiendo estar. Con el paso de las semanas, lo que empezó como una visita incómoda se convirtió en una reorganización profunda. Daniel no solo delegó tareas, presentó su renuncia meses después, algo que jamás habría considerado antes. Lo hizo sin dramatismo, sin anunciarlo como sacrificio heroico, sino como una decisión coherente con lo que realmente importaba. Sofía pidió una licencia extendida, sorprendiendo a compañeros que la veían como incansable. Ambos comenzaron a alternarse para estar en la casa de playa. No se turnaban por obligación, sino por deseo de compartir tiempo. Margarita observaba todo con una mezcla de incredulidad y gratitud silenciosa. Ya no necesitaba recordarles cuánto había hecho por ellos. No había contabilidad emocional. Había conversación, risas torpes, recuerdos contados sin tensión. Y en medio de todo, Lucía se fue integrando sin invadir, como si el destino la hubiera colocado allí con precisión quirúrgica. Lucía no era familia biológica, pero empezó a ocupar un lugar que nadie discutía. Ayudaba a Sofía en la cocina. Escuchaba a Daniel hablar de sus miedos con una atención sincera, y siempre encontraba una forma discreta de cuidar a Margarita cuando el cansancio se hacía evidente. Emma, ya de pie aferrándose a muebles, empezó a llamar Ava a Margarita antes que a nadie. Ese sonido simple rompió algo profundo en ella. No era abuela oficialmente, pero el vínculo no necesitaba definición legal. Una noche, mientras acomodaban fotografías antiguas, Daniel dijo en voz alta lo que todos ya sentían. Ella también es parte de esto. Nadie objetó. Porque la familia, comprendieron entonces, no siempre es sangre. A veces es elección sostenida. Y Margarita, que había pasado años temiendo morir invisible, empezó a entender que estaba siendo vista desde ángulos que jamás imaginó. La enfermedad avanzó de forma silenciosa pero constante. Hubo días buenos, en los que Margarita caminaba descalza por la arena y reía con Emma mientras el viento le despeinaba el cabello gris. Y hubo días difíciles, en los que subir 2 escalones le exigía una pausa larga y disimulada. Pero lo distinto ahora era que no estaba sola enfrentando esos cambios. Daniel aprendió a reconocer el temblor leve en sus manos antes de que ella lo escondiera. Sofía entendió cuando el cansancio no era solo físico, sino emocional. Ya no había orgullo defendiendo fragilidades. Había honestidad. Margarita empezó a hablar del miedo sin vergüenza. No del miedo a morir exactamente, sino del miedo a irse dejando cosas sin decir. Y cada vez que una conversación se tornaba profunda, alguien, casi siempre Daniel, tomaba su mano sin dramatismo, como quien ancla a alguien a tierra firme.
Una tarde especialmente clara, mientras el sol bajaba naranja sobre el mar, Margarita pidió que se sentaran todos juntos en el porche. Incluso Lucía, que dudó al principio, terminó sentándose con Emma dormida en brazos. Margarita habló con una calma que sorprendió a todos. Dijo que ya no quería que su enfermedad fuera el centro de la familia. Que no, sis. Quería convertirse en el motivo exclusivo de unión. Quiero que esto continúe después, explicó, señalando la casa, las fotos, las risas que habían vuelto. Daniel prometió que no se irían cuando el miedo pasara. Sofía aseguró que el vínculo ya no estaba sostenido por culpa. Lucía, con lágrimas discretas, dijo algo simple pero definitivo. Gracias por haberme visto. Y Margarita entendió que el círculo se estaba cerrando de una forma inesperadamente hermosa. Porque al ayudar a una desconocida, había forzado a su propia familia a mirarse sin máscaras. 6 meses después de aquella conversación en el porche, la casa de playa ya no era un refugio ocasional, sino el centro de una nueva rutina. Daniel alquiló un apartamento pequeño en la ciudad y redujo su ritmo de vida. Sofía organizó su trabajo remoto para poder pasar semanas enteras junto al mar. No lo anunciaron como sacrificio, no lo convirtieron en discurso heroico. Simplemente eligieron quedarse. Margarita observaba ese movimiento, con una serenidad que antes no conocía. A veces se sorprendía pensando que, irónicamente, la enfermedad le había regalado lo que el orgullo le había negado durante años: honestidad. Ya no había frases cargadas de pasado. Ya no había recordatorios de lo que costó criar sola. Solo había presencia. Y cuando el cuerpo empezaba a fallar un poco más, porque fallaba, nadie fingía que no lo veía. La cuidaban sin teatralidad. La escuchaban sin prisa. Y eso, para ella, era una forma profunda de amor. En sí notos. Una de las últimas noches en que tuvo fuerzas para quedarse despierta hasta tarde, Margarita pidió que le trajeran el viejo álbum familiar. Lo abrió despacio, pasando las páginas con dedos que ya no tenían la misma firmeza. Se detuvo en una foto donde aparecía joven, con el cabello oscuro y la risa abierta, sosteniendo a Daniel bebé mientras Sofía jugaba con la arena. Yo pensaba que tenía que ser fuerte todo el tiempo, confesó. Nunca entendí que ser fuerte también es dejar que te amen sin pedir nada a cambio. Daniel apoyó la cabeza en su hombro. Sofía le besó la frente. Lucía, en silencio, sostuvo la mano libre que quedaba. Margarita cerró el álbum con una sonrisa pequeña, pero plena. Ya no necesitaba pruebas. Ya no necesitaba medir nada. Había sido elegida, no por obligación, no por deuda, sino por amor consciente. El final no fue repentino, pero tampoco fue anunciado con dramatismo. La enfermedad avanzó como los médicos habían anticipado, quitando energía antes que dignidad. Margarita pasó sus últimos meses en la casa de playa, con el sonido del mar como fondo constante. El mismo mar que una vez se llevó a su esposo y que ahora parecía devolverle calma. No hubo hospital frío ni luces blancas. Hubo tardes de conversación suave, Emma dando sus primeros pasos entre muebles antiguos, Daniel aprendiendo a cocinar recetas simples que su madre le enseñaba con paciencia. Sofía, muchas noches, se quedaba dormida en una silla junto a la cama, sin miedo de mostrarse frágil. Cuando Margarita sintió que el cuerpo ya no respondía como antes, no hubo pánico en sus ojos. Solo una aceptación tranquila. «Estoy bien», dijo una madrugada con la voz apenas audible. Y por primera vez en décadas esa frase no fue una máscara. Fue verdad. Margarita murió una mañana clara, con la ventana abierta y el olor a sal entrando suave en la habitación. Daniel sostenía una de sus manos, Sofía la otra. Lucía estaba allí, con Emma en brazos. No hubo discursos, no hubo palabras grandilocuentes, solo presencia. Después el dolor fue real, pesado, pero no estuvo acompañado de culpa. La familia no se desmoronó, se sostuvo. Daniel no volvió a su antiguo ritmo frenético. Sofía mantuvo el espacio que había creado para sí misma. Lucía nunca dejó la casa. Pasó de huésped a hija elegida sin necesidad de documentos. Emma creció llamando abuela a Margarita cuando señalaba su foto en la pared. Y quizás lo más importante, nadie volvió a usar el amor como moneda de cambio. El sacrificio dejó de ser deuda, la familia dejó de ser obligación.
Margarita no comprendió todo lo que vivió, pero se fue con algo que había buscado en silencio durante años. Fue vista, fue elegida, fue amada sin condiciones.